Vamos a exponer durante los próximos 60 minutos es Gestalt. Como ustedes saben, Gestalt es una corriente de psicoterapia de gran éxito durante más de 60 años. Gestalt, una terapia para el aquí y el ahora. Es decir, vamos a preguntarnos cómo es que la terapia Gestalt es una de las opciones más importantes para el trabajo terapéutico y el crecimiento personal en nuestros días. Esa será la pregunta fundamental que intentaré responder de la manera más clara y contundente para que ustedes se lleven una idea muy clara, una idea muy consistente de cómo la terapia Gestalt puede cambiar nuestra vida personal, la vida de nuestros pacientes si nos dedicamos a la terapia y también cómo la terapia Gestalt nos permite contribuir para que nuestro entorno sea más saludable. ¿Cuáles son las características de nuestra sociedad? En la actualidad hay un interés, hay un empeño por vivir mejor. En ese sentido, el centro vivencial ha pretendido convertirse en el líder de la revolución del bien vivir humano. Somos optimistas, creemos en el ser humano, en sus organizaciones, en sus grupos. Formamos parte de una minoría activa que le apuesta a un futuro mejor, construido desde este presente nuestro. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el bien vivir humano? Hemos preguntado a todos los asistentes a este centro, alumnos, pacientes, visitantes, ¿qué entienden por bien vivir humano? Y han resultado tres elementos fundamentales. El bien vivir humano incluye crecer como personas, crecer como sociedad. El bien vivir humano incluye disfrutar la vida, disfrutar la existencia. El bien vivir humano incluye compartir. Entonces, nosotros creemos en la terapia gestáltica como una forma de impulsar el bien vivir humano para crecer, disfrutar y compartir. De alguna manera podemos decir para tener una vida más satisfactoria, para vivir felizmente. Y una de las definiciones más sencillas de felicidad es definirla como un proceso que nos permite satisfacer nuestras necesidades auténticas, sean urgentes, sean organísmicas, sean del aquí y ahora, o necesidades que tengan que ver con nuestro sentido de vida. Esto es lo que nos ofrece la terapia gestal, un bien vivir humano compartido y disfrutable. En ese sentido, consideramos que por eso la terapia gestal es la terapia más ad hoc para la actualidad. En este mundo cambiante, como siempre, pero cambiante a una velocidad mayor, necesitamos medios, necesitamos herramientas para poder transitarlo exitosamente, para poder disfrutarlo felizmente. Esa herramienta privilegiada es la terapia gestal. Si ustedes son terapeutas, imagínense que un paciente llega con ustedes, está sentado frente a frente en su consultorio y nos preguntamos nosotros, ¿qué le vamos a ofrecer a ese paciente? Le vamos a ofrecer un modo saludable de ser, estar e interactuar en el mundo. Y ese modo saludable implica estar cursando la vida dentro del bien vivir humano, creciendo, disfrutando y compartiendo. Pero pensemos también en nosotros mismos. Seguramente a la gran mayoría de ustedes les interesará crecer, les interesará disfrutar y les interesará compartir. Bueno, aquí está la terapia gestal, que no solo nos permite un crecimiento profesional, también se nos ofrece como una filosofía, como un estilo de vida que nos reportará grandes beneficios.
Por eso, en este mundo de tantas corrientes de terapia, nosotros creemos firmemente en la terapia gestal, que nos llevará a bienestar, bien vivir y disfrutar a todos los niveles. ¿Y por qué decimos que esta terapia es una terapia de la actualidad? Bueno, por las características y los temas que aborda. La terapia gestal pone énfasis en el estudio de 4 elementos muy importantes que vamos a exponer brevemente: la complejidad, el proceso, el aquí y ahora y la conciencia. Vivimos en un mundo complejo, en un mundo de una realidad poliestructurada. Muchas veces esta realidad representa un verdadero holograma. Pensemos, por ejemplo, en que el cerebro bien puede ser un holograma del universo. Hay una gran complejidad en esto que llamamos realidad. ¿Y cómo vamos a abordar esa complejidad de la realidad? Bueno, pues a través de un enfoque que privilegie el método del pensamiento complejo. Si no, seríamos reduccionistas. Hablemos de complejidad, porque el ser humano es complejo, y no en el sentido de que sea un ser de una gran dificultad. Hablamos de un ser humano complejo porque es un todo en donde están interrelacionados una gran multitud de factores. El ser humano es un todo complejo y es una unidad biopsicosocial espiritual. Estas 4 dimensiones entrelazadas nos hacen seres humanos verdaderamente complejos que podemos ser conocidos, reconocidos y comprendidos por un sistema de pensamiento complejo como es la terapia gestal. Pero no solamente estamos hablando de una complejidad estática, hablamos de una complejidad creciente, una complejidad que se va llevando a cabo en el transcurso del tiempo. De tal manera, podemos mencionar que esta complejidad está siempre en proceso. Todo cambia, dice una antigua canción. Cambia el hombre, cambia la fiera, cambia el tiempo. Lo decía Pablo Neruda, la misma nieve que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros los entonces ya no somos los mismos. Somos seres en proceso, somos seres itinerantes, somos seres en camino. Estamos en constante transformación. Y esa constante transformación nos enseña que el todo que formamos está compuesto por diferentes elementos y ese todo es mayor o diferente que la suma de las partes. Aparentemente había elementos dispares, inconexos en el campo de nuestra percepción. Pero en un momento dado, nuestro cerebro, nuestro sistema perceptivo, los engloba y les da un sentido. Y esta búsqueda de sentido es parte del proceso importante de la existencia. De tal manera, el ser humano es un ser complejo que está en proceso, que está cambiando en el devenir del tiempo. Pero para apreciar este devenir del tiempo, hay que vivir en el aquí y ahora. Seguramente ustedes habrán observado en sí mismos, en sus pacientes, en sus familiares, en sus personas cercanas, queridas o no, habrán observado estos intentos de fugarnos del presente. Muchos quieren irse al pasado. Ahí
piensan, está el origen de todo. Ahí está la razón de todo. Ahí está el principio del todo. Otros, en cambio, prefieren fugarse al futuro. En el futuro está la razón de ser. También están las preocupaciones. También están los sueños. Y en ambos casos nos vamos del presente. Nos olvidamos del aquí y ahora. Decía un viejo proverbio oriental, el pasado es humo y el futuro es viento. El pasado y el futuro solo están en nuestra mente, solo están en nuestra conciencia. Lo que existe es el aquí y el ahora. Este contacto que tengo yo como ser humano con el entorno, con lo que me rodea. Somos personas complejas, que estamos en proceso y que estamos viviendo en el aquí y ahora. Pero el aquí y ahora obviamente no es estático. El aquí y ahora nos habla de un fluir del tiempo, nos habla de un eterno presente que se manifiesta en el movimiento. Todo está en movimiento. El átomo, la célula, el planeta, el sistema solar, la galaxia, el universo mismo, todo está en movimiento. Y nosotros como seres humanos estamos en movimiento. Y nosotros no somos los mismos que ayer, ni seremos los mismos que mañana. Nuestros pacientes no serán igual hoy que la semana pasada, que el mes próximo. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Estamos fluyendo. Pero el tiempo es extraño. Hay una parte del tiempo que fluye y una parte del tiempo que permanece. Una parte de nosotros cambia y otra se mantiene inmutable. Y esto está representada en la bella metáfora del río. El agua corre como la vida, pero también corre por un mismo cauce, un cauce que se mantiene, un cauce siempre presente. Y así vamos fluyendo en el tiempo, y a medida que pasa y que transcurren los siglos y los milenios, hemos aprendido a que el tiempo no fluye desordenadamente. Y hemos aprendido a reconocer en él los ciclos que se repiten una y otra vez, como se muestra en un reloj horario. Entonces, así es el tiempo. Fluye, cambia, pero una parte permanece. Y así somos nosotros. Una parte de nosotros cambia y otra se mantiene. Una parte de nosotros es creativa y otra parte nuestra estructura. Eso debemos de tenerlo muy presente en cada una de nuestras sesiones de terapia gestal, con cada uno de nuestros pacientes, en cada uno de nuestros talleres vivenciales o de desarrollo humano. Una parte cambia y otra permanece. Y qué importante es tener en cuenta esto. Qué importante es observar el entorno, estar alertas, abrir bien los ojos para observar lo que nos rodea, para observar a quienes nos rodean, pero no solamente para observarlos, para conocerlos, para reconocerlos, para comprenderlos, para apreciarlos y valorarlos. Y por qué no, también para facilitarles sus procesos. Estar plenamente involucrados en el momento presente, estar plenamente comprometidos con el aquí y ahora, como se ve en el entorno. En un momento dado, volteamos los reflectores. Estamos viendo hacia afuera y de pronto nos preguntamos, ¿y qué pasa conmigo? Y entonces abro una gran multitud de ojos hacia mi interior.
Empiezo a mirar mi ser profundo, mi yo interior, esa parte tan íntima a donde muchas veces no quiero ni dejo que nadie entre, solo yo. Mirar hacia afuera, mirar hacia adentro. Es parte de esos ciclos, como lo dice el Tao. Una vez yin, una vez yang. Eso es el Tao. Una vez mirar hacia afuera, una vez mirar hacia adentro. Esa es una de las claves más importantes del bien vivir humano. Es una de las claves más importantes para lograr la expansión de la existencia. ¿Y cómo vamos a lograr la expansión de la existencia? ¿Cómo vamos a ser seres humanos más completos, más plenos? Siguiendo un principio gestáltico tomado de la filosofía existencial. Y el principio dice así: le pido que lo reconsideren, que lo tomen con mucha atención. Es una de las claves importantes de la vida. El principio dice: la expansión de la conciencia lleva a la expansión de la existencia. La expansión de la conciencia me vuelve más pleno, me vuelve más completo, me vuelve más auténtico. La expansión de la conciencia me permite despegar hacia estadios mejores de la existencia. Estas son algunas de las características importantes de la terapia gestáltica que enseguida vamos a definir. Hemos dicho que la terapia gestáltica es una excelente herramienta para vivir mejor. Hemos dicho que la terapia gestáltica es una excelente herramienta para trabajar con pacientes. Hemos dicho que la terapia gestáltica y sus principios son herramientas excelentes para mejorar nuestra convivencia. Bueno, y entonces ustedes se preguntarán, esta persona que está hablando desde la red, ¿qué entiende por terapia gestal? Esta persona que tanto nos menciona la terapia gestáltica, ¿qué estará considerando que es la terapia gestal? Y en ese sentido, ¿cómo la terapia gestal puede ayudarnos? La terapia gestal tiene varios elementos que la definen. Podemos decir, la terapia gestal es la terapia que está centrada en el proceso. Ya vimos, en el cambio, en el devenir, en el ser transformándose. Algunos dirán, la terapia gestal es la terapia del aquí y ahora. Es la terapia que nos permite vivir a plenitud en el eterno presente. Es la terapia que nos enseña a fluir libremente, a fluir saludablemente. La terapia gestal es también algo muy interesante. Es la terapia del corazón y la terapia del hemisferio derecho. Esta es una forma metafórica, pero también fisiológica de definir a la terapia gestal. Es la terapia del corazón porque en el corazón está la fuente de la vida. Y es la terapia del hemisferio derecho porque, como todos ustedes bien saben, el hemisferio derecho se encarga de la creatividad, de la intuición, de todas aquellas facultades importantes que nos hacen vivir de una manera mejor. Si conectamos la fuente de la vida con la creatividad con base en la terapia gestal, bueno, pues esto nos lleva a una terapia que mejorará nuestra vida y la vida de nuestros pacientes. Permítanme compartirles una definición más formal de terapia gestal, una definición casi académica. Definimos a la terapia gestal aquí en el centro vivencial y en muchos otros lugares. Definimos a la terapia gestal como un
proceso terapéutico del encuentro yo-tú que se da en el aquí y ahora para aumentar en el paciente su darse cuenta de sí, del mundo y de cómo ese paciente se relaciona con el entorno. Y también para aumentar la calidad del contacto de cada persona con su entorno y las personas que lo componen, buscando, en todo caso, un ajuste creativo, una adaptación creadora. Eso, en pocas palabras, es terapia gestal. Y con mucho gusto lo puedo repetir de una manera más rápida. La terapia gestal es un proceso de encuentro terapéutico yo-tú que se da en el aquí y ahora para aumentar en el paciente la calidad del darse cuenta de sí, del mundo y de las relaciones, y para aumentar la calidad del contacto de él con su entorno, procurando siempre un ajuste creativo, una adaptación creadora. Esto es terapia gestal. Esto es lo que trabajaremos con todos los pacientes. Y la terapia gestal tiene un gran y un fértil y un amplio campo de aplicabilidad. Tenemos terapia gestal para individuos, para parejas, para familias. Tenemos terapia gestal para niños, para adolescentes, para adultos mayores. Y también tenemos terapia gestal para las escuelas, para los hospitales, para las empresas. Hay una corriente muy fuerte que nos está hablando de la sociogestal, una gestal que va mucho más allá de los consultorios, una terapia gestal que se extiende a otros campos de la vida y que puede llevar esos beneficios del bien vivir humano a los grupos, a las organizaciones y, ¿por qué no?, como lo decía un viejo sueño gestáltico, a crear una nueva sociedad feliz compuesta por seres felices, una sociedad libre integrada por seres libres, una sociedad en expansión, en crecimiento, integrada por seres que van desarrollándose paso a paso a lo largo de su existencia. Esa es la gran aplicabilidad de la terapia gestáltica. ¿Y cómo logra la terapia gestáltica su desarrollo? Bueno, como todas las terapias, tiene un método. Y una de las características del método de la terapia gestáltica es que es una terapia fenomenológica. ¿Qué es fenomenología? Bueno, pues esto es algo muy amplio, pero podemos decir que hay un fuerte contraste, ojo, entre la antigua hermenéutica, no hablo de la moderna hermenéutica, un contraste muy grande entre la antigua hermenéutica y la fenomenología. La antigua hermenéutica interpretaba, la fenomenología describe. La fenomenología toma en cuenta no solamente la comunicación verbal, la fenomenología toma en cuenta también la comunicación no verbal. La comunicación verbal es el contenido y la comunicación no verbal es parte del proceso. La terapia gestáltica, que es una terapia integrativa, toma en cuenta lo verbal y lo no verbal. Toma en cuenta el contenido y también el proceso. Pero ¿cuál proceso? Cuando yo digo que la terapia gestal toma en cuenta el proceso, además del contenido, ¿qué se imaginan? ¿A qué creen que me estoy refiriendo cuando hablo que también se toma en cuenta el proceso? Bien, la respuesta es simple. El proceso al que me refiero es al encuentro del paciente con el terapeuta. ¿Cómo llega el paciente? ¿Va serio? ¿Sonríe? ¿Saluda afectuosamente?
o con un tímido buenos días. El paciente se sienta en una silla o espera que el terapeuta le indique en qué lugar. Y cuando están frente a frente, el paciente mira a los ojos, sonríe o interrumpe el contacto. Eso es proceso. El paciente quiere empezar a hablar ansiosamente o se repliega, se esconde prácticamente tras un sillón. Eso que hace el paciente, eso es proceso. Y cuando el terapeuta lo saluda, hola, buenos días, ¿cómo contesta? ¿Cómo interactúa el paciente? ¿Cómo lo mira? ¿Lo esquiva? ¿Lo confronta? ¿Lo encara? Todo esto es proceso. Y nosotros observamos y observamos y observamos. Nunca interpretamos. Vemos y escuchamos. La terapia gestal es fenomenológica. Recuerden esa vieja frase del budismo, ven y mira. Pon en paréntesis tus juicios y sobre todo, pon en paréntesis tus prejuicios. Quienes son terapeutas han hecho esto, han logrado poner entre paréntesis sus prejuicios. Y quienes no son terapeutas, quienes son padres o madres de familias, quienes son hermanos o pareja de alguien, quienes son maestro, alumno, quienes son empleado o jefe, y interactúan con alguien, han logrado poner entre paréntesis sus prejuicios. Si lo han hecho, realmente felicidades. Serán y son en potencia unos excelentes terapeutas gestálticos. Y debo decir que a mucha gente no les gusta, y si me permiten, debo decir que a muchas personas no nos gusta ser interpretados. El ser interpretados es una forma de violentarnos, una forma de violentar nuestros procesos, una forma de imponernos un criterio externo, un querer moldearnos desde la opinión ajena. La terapia gestáltica es libre y respetuosa, describe, no interpreta. Está muy atenta a la expresión de las emociones, a la risa, a la tristeza, al enojo. Y la terapia gestal está muy atenta a que estas emociones se expresen, a que se exprese el miedo, a que se exprese la preocupación, a que se exprese la alegría, a que se exprese el amor, a que se exprese la tristeza. Que nada quede dentro. Las emociones como el agua y el tiempo son para fluir. Cuando no fluyen se estancan y cuando se estancan se enferman y cuando se enferman nos vuelven no saludables y esto impacta a nosotros mismos y a nuestro entorno. Pensemos entonces, ¿voy a seguir interpretando o prefiero describir? Esto es una elección. ¿Qué sugiere la terapia gestáltica? Que describamos, que no interpretemos. Vean, por ejemplo, esta lámina. Para quienes están familiarizados con la psicometría, esta lámina les será realmente reconocible. Es una lámina que estamos tomando del TAT, Test de Apercepción Temática. ¿Qué ven en esa lámina? ¿Qué observan en ella? Vayan haciendo una descripción mental. Si alguien quiere comentar qué observa, por favor, a través del chat. Exacto. Tienen ustedes el chat donde algunos de ustedes nos han hecho preguntas. Por favor, los invitamos a que ahí comenten qué es lo que les hace, qué es lo que les dice esta imagen.
que ven, que observan. Pongan en palabras lo que ven a través de este chat que nos pone Claudia a nuestra disposición, amablemente, gentilmente. ¿Qué ven en esta lámina del TAT? Algunas personas nos dicen que ven una mujer joven. Dos mujeres y un hombre trabajando. Hay personas que nos dicen que observan a una hija que se va a la universidad, es del campo y su madre dirige a unos campesinos. Hay quienes nos dicen que observan líneas, una casa, un vestido, dos mujeres, un caballo. O se observan personas ocupadas en diferentes actividades, cada uno haciendo su propia acción. Hay quienes incluso nos dicen montañas, graneros, siembra. Bien. Debemos reconocer la calidad de nuestra audiencia. Creo que muchos de ustedes han dado en el clavo de la fenomenología. Hay algunas otras opiniones que, con todo respeto, me gustaría revisar para ejemplificar lo que es la descripción y lo que es la interpretación. Hablamos, por ejemplo, de una mujer joven. ¿Estamos seguros que es una mujer joven? ¿Tenemos datos suficientes para saber qué edad tiene? Hablamos de una madre y una hija. ¿Podríamos estar seguros de que la mujer del lado derecho es la madre de la que lleva los libros al lado izquierdo? ¿Podremos estar seguros de que las personas que están ahí están trabajando o están descansando y pertenecen a otros campos, tal vez ajenos? No tenemos esa información. Y cuando no tenemos esa información, estaríamos interpretando, estaríamos infiriendo y tal vez estaríamos dando por hecho nuestra inferencia y tal vez trataríamos de imponer esa inferencia a nuestro paciente. Estaríamos dejando de lado la fenomenología y sus principios. Recuerden, es muy importante el registro de los datos. Es muy importante intentar darle sentido. Pero solo eso. Describamos sin interpretar. Esta es una de las cosas muy importantes que tiene que aprender el terapeuta gestal. Esta es una de las cosas muy importantes que aquí nosotros tratamos de transmitirle a nuestros estudiantes de la especialidad en terapia gestal. Que aprendan la fenomenología, que la practiquen en la vida, que la practiquen con sus pacientes. Sí, Leopoldo nos dice que nos guiamos por las apariencias de las imágenes. Muy cierto, nos guiamos por las apariencias. Parte de nuestro trabajo y formación de terapeutas gestálticos es aprender a guiarnos más por nuestras observaciones y a proceder así en la terapia. Es parte de esta práctica que aprendemos en la especialidad en terapia gestal. Les dejo estas reflexiones sobre la fenomenología y la hermenéutica. Hay un comentario de una persona que si por favor le puedes ampliar un poco más en relación a lo que significa poner entre paréntesis. Sí, con mucho gusto. Poner entre paréntesis es esta famosa epogé o como se pronuncia la epoché. Poner entre paréntesis significa que cuando yo describo lo que veo, no permito que esa descripción se contamine con mis valores, con mis creencias políticas, religiosas, filosóficas. Pongo entre paréntesis mis preferencias, pongo entre paréntesis mis marcos de referencia. Por ejemplo, en esta lámina que estábamos viendo, puedo decir, veo a la izquierda una mujer que lleva unos libros. Quizá podría decir, es una mujer bien arreglada,
es una mujer que está bien dispuesta para ir a la escuela, es una mujer que es una buena hija, porque en medio de ese entorno rural, ella tiene un intento de superarse y de ser una mejor persona. Y esto es muy valioso porque qué bueno que las personas del campo se superen y estudien. Ahí, en toda esta última parte, estoy haciendo referencia a mis valores personales. Pero esto no lo sé. Entonces, prefiero ponerlo entre paréntesis y digo, hay una mujer que lleva unos libros en el brazo. Y entonces todo lo demás lo dejo entre paréntesis. Espero que esta pequeña explicación sirva y si no, bueno, a través del chat nos pueden hacer más preguntas y las responderemos después de que pase esta videoconferencia. Y bueno, llegamos a un punto importante, muy importante de esta exposición. Hemos hablado de la terapia gestal. ¿Y quién la ejerce profesionalmente? Bueno, la ejercen los terapeutas gestales. Aquellas personas que están formadas con la teoría, los conceptos, los métodos, las técnicas y la práctica de esta corriente de la psicoterapia. Aquellos terapeutas que están formados en esta rama, en esta especialidad, son los que nos permiten, los que nos facilitan cumplir con todos estos procesos. En la terapia gestal es muy importante la relación que se da entre las personas. La relación que se da entre los terapeutas y los pacientes. Entonces hablaremos del encuentro yo-tú, que es fundamental en la terapia y que la distingue de otras terapias. Por ejemplo, del lado izquierdo de nuestra pantalla tendríamos representado el modelo del psicoanálisis clásico, un modelo jerárquico. Dicen algunos, un modelo autoritario, un discurso autoritario de la salud. El analista es superior a su paciente, a su analizado, con quien está trabajando. El analista es quien sabe, es quien define, es quien tiene la última palabra en este proceso del análisis. Y el analizado o paciente, pues le toca escuchar, recibir las interpretaciones y aceptar. Esto recuerda la imagen del modelo médico, del modelo psiquiátrico e incluso de la relación entre padres e hijos dentro de un modelo patriarcal. El padre, el médico, el analista están por encima del hijo, el enfermo o el paciente. En medio tenemos un esquema que sería propio de lo que fue el conductismo clásico, un esquema casi tipo escuela. El maestro, que sería el terapeuta, y el alumno, que sería el paciente. En este caso también es un discurso autoritario. El maestro es quien sabe, el maestro es quien enseña, el maestro es quien dice lo que tiene que hacer. En ambos casos, de estos modelos autoritarios, hay una relación asimétrica. Hay una relación que infantiliza al paciente. Hay una relación que le impide superarse, que le impide crecer. La terapia gestáltica propone el modelo que nosotros vemos a la derecha de nuestra pantalla. Hay una gran diferencia. Seguramente ya la vieron. ¿En qué se distingue este modelo de la derecha de los dos de la izquierda? Bien, la respuesta fenomenológica es obvia. Los dos primeros son verticales y el que está a la derecha es una relación horizontal. Esto significa que paciente y terapeuta tienen la misma jerarquía en un proceso de terapia. El terapeuta tiene una experiencia, tiene una formación,
pero el paciente es el gran experto en su propia vida. Es quien más sabe de su propia vida. Y entonces esto nos da un encuentro yo-tú, un encuentro de ser humano a ser humano, un encuentro de conciencia a conciencia. En los otros esquemas no hay un encuentro yo-tú, hay un encuentro cosificador entre un yo y un ello. La terapia gestáltica privilegia este tipo de encuentro yo-tú siguiendo el principio filosófico existencial de Martin Buber. El encuentro yo-tú es la base de toda relación auténticamente dialogal o dialógica entre los seres humanos. Lo que hace exitosa la terapia gestal es esta relación. Esta relación es en sí misma terapéutica, cuando el paciente es escuchado y es confirmado por su terapeuta. La confirmación es la forma más alta de la inclusión. Y esto son principios que tenemos que tener muy claros quienes nos dedicamos o nos dedicaremos a la terapia gestáltica. ¿Qué hace el terapeuta gestal? El terapeuta gestal tiene 4 competencias básicas. Uno es un despertador de conciencias. Procura la expansión de la conciencia. Procura que se aumente en el paciente el darse cuenta, que suba su grado de alerta, que tenga más y más insights, o como se dice coloquialmente en un proceso de terapia, que le vayan cayendo más y más veintes, que se esté dando cuenta. Esa es una de sus principales competencias. El terapeuta gestáltico es un facilitador de procesos. No decimos al paciente lo que tiene que hacer. No imponemos nuestras decisiones. Le ayudamos al paciente a que él tome sus propias decisiones, a que decida el paso siguiente. Le facilitamos esa claridad de conciencia y le facilitamos esa direccionalidad en sus pasos. Si logramos congruencia entre la claridad y la direccionalidad, estaremos facilitando los procesos de crecimiento, de disfrute y de compartir entre los seres humanos. El terapeuta gestáltico es un experto en el diálogo. Es un experto en el trabajo dialogal, vivencial. Esto significa que en los encuentros terapéuticos siempre estarán involucrados, bien comprometidos ambos, con un fin común, trabajando a plenitud con toda la disposición para lograr en el paciente un modo saludable de ser, estar e interactuar en el mundo. Hablamos de un trabajo vivencial. Hablamos de un método vivencial. Nos estamos refiriendo a la vivencia. Albert Einstein decía, solo la vivencia es aprendizaje. Todo lo demás es información. Y la vivencia nos facilita todo tipo de aprendizajes. Nos afirma en el conocimiento, nos lo hace vivir de una manera más plena. Les pido en este momento que se concentren en la imagen que tienen en su pantalla y les pido que escuchen. Observa el mar. Obsérvalo atentamente
Y a medida que lo observas, sientes que el mar te atrae y te absorbe. Imagina que en un momento dado tú te conviertes en ese mar. Métete en la sensación de ser el mar mismo. Siéntete el mar, siente tu propio oleaje, tu ir y venir como esa dialéctica de la vida. Siente tu inmensidad. Siente tu capacidad de ser el reflejo del cielo, de ser el espejo del universo, que reflejas las nubes y las estrellas y las constelaciones sin retenerlas, dejando que todo fluya. Siéntete el mar, rítmico y cadencioso, siguiendo las leyes mismas de la contracción y expansión del universo, siguiendo las leyes de todo movimiento. ¿Cómo será tu vida sintiéndote el mar? ¿Qué podrás cambiar de ella si te asumes como el mar? Reflexiona unos instantes. Vivéncialo a plenitud. Respira ahora profundamente y ve abandonando la sensación de ser el mar. Recobra plenamente la sensación de tu corporalidad. Recobra tu identidad y reintegrémonos al hilo de esta exposición después de haber vivido lo que es el trabajo vivencial, después de haberlo vivenciado en carne propia, dejando la idea de que esta es una muy leve muestra de lo que es el método vivencial. Este método vivencial que tiene que ver mucho con la creatividad, con la expresión artística, con el movimiento, con el canto, con el baile, con el dibujo, con el psicodrama, con el sociodrama, con la psicodanza, con la dramaterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta serie de técnicas que nosotros compartimos con nuestros estudiantes de la especialidad de terapia gestal en estos cursos que impartimos en el centro vivencial. Este es el método vivencial. Y bueno, ¿es posible aprender terapia gestal? ¿Es posible aprender terapia gestal como un estilo de vida, como una filosofía de vida? ¿Es posible aprender a la terapia gestal como parte muy importante de nuestro ejercicio profesional? Efectivamente, es posible. A lo largo de 12 años en el centro vivencial, hemos formado generación tras generación hasta lograr construir una comunidad gestáltica integrada por más de 200 terapeutas gestálticos que forman parte de esta comunidad, que intercambian experiencias, que intercambian análisis de casos, que intercambian bibliografía, que intercambian información de gran interés para el trabajo profesional y para la vida personal. Es posible aprender terapia gestal, sobre todo si utilizamos dos métodos importantes. Un aprendizaje de tipo modular y un aprendizaje basado en competencias. Mucho se ha escrito sobre las competencias en pedagogía. Algo muy simple. Es muy diferente saber
a saber hacer. El saber muchas veces no nos es suficiente. Requerimos saber hacer para cambiar la vida personal y para facilitarle a otros el cambio de su propia vida. Y hay 4 elementos muy importantes en una competencia: el ser, el hacer, el conocer y, evidentemente, el aprender. Estos 4 elementos están íntimamente relacionados y el proceso puede empezar en cualquiera de ellos. Por eso lo presentamos así, en una forma circular. Nosotros procuramos, a través de la práctica, que cada uno de los alumnos que cursan la especialidad de terapia gestal desarrollen los 4 componentes de estas competencias. Las competencias del terapeuta gestal, las competencias de ser despertadores de conciencia, las competencias de ser facilitadores de proceso, la competencia de que la gente vive en el aquí y ahora, los motivadores del ajuste creativo, etcétera, etcétera. Desarrollamos esas competencias.